Amigos, seguimos hablando de este mariscal de Ayacucho y de esta situación en Perú que era terrible y embrollada, porque estamos hablando de que entonces Ribagüero, sus propios hombres lo entregan porque se dan cuenta que está cometiendo traición y el Congreso nombra a otro presidente. ¿Por qué no nos sigues contando esa historia? Sí, el Congreso, al ver la actitud de Ribagüero, lo destituyen y hay que resumirlo porque ya la situación fue demasiado compleja. Llega al Congreso y nombra al Marqués de Torre Tagle presidente de la República y nombra traidor a Ribagüero. Ribagüero no acepta esto y da el primer golpe de Estado que se registra en Perú. Sí. Entonces, si resumimos la situación, tenemos un Congreso, tenemos un presidente nombrado por el Congreso, un presidente destituido pero que no acepta su destitución. Exactamente, y un virrey que estaba con 20.000 hombres. Y un virrey cometió uno de arriba, y Sucre y Bolívar por allá a la expectativa. Exactamente, eso estaba pasando a mediados de 1823, imagínense ustedes. Pasan los días, ya se había ido Ribagüero, Torre Tagle también de forma insólita habla con Canterac y se pasa al bando realista porque en verdad sentía una aversión muy grande hacia Simón Bolívar Torre Tagle y quería eliminarlo del mapa, y a Sucre también, obviamente. Que llega, conversan y bueno, entonces se sucede en esos días otra cosa nefasta. En la fortaleza del Callao, que es la fortaleza más grande que haya hecho España en América, estaban presos un importante componente realista, custodiado por tropas argentinas y peruanas. ¿Qué es lo que sucede? Los liberan, parece que problemas de paga, no se sabe muy bien por qué, liberan a todos los realistas, los argentinos chilenos, y se unen a los realistas. Estas noticias llegan a Lima, obviamente, y cunde el pánico total. Sí. ¿Qué es lo que hace el Congreso? Se reúne desesperadamente y llegan a la conclusión de que el único hombre que podía salvar esa situación era Simón Bolívar. Ya no había más. Se reúne el Congreso de Emergencia, nombran a Simón Bolívar dictador del Perú con los poderes totales legislativos, administrativos, económicos, en todo, en el ejército principalmente, y acto seguido el Congreso procede a autodisolverse. Dejándole esa situación en las manos. Entonces le dejan a Bolívar esa situación tan tremenda y negativa, ¿no? El país más rico de América, que era el virreinato del Perú, con un ejército de 20.000 hombres y con un caos interno inmenso. Entonces, ¿qué hace Bolívar para culminar pues esa independencia del Perú? Sí, cuando el Congreso nombra a Simón Bolívar dictador del Perú, estaban en Lima. Bolívar se encontraba en Pativilca, al norte de Lima, para colmo de males, muy enfermo. Muy enfermo, él mismo lo decía, vómito, no comía, el mal de la altura lo tenía de verdad muy mal de salud, y en esa situación Bolívar, bueno, él asume la dictadura del Perú. ¿Qué es lo que hace él? Inmediatamente nombra a Antonio José de Sucre para ayudarlo a organizar todo el ejército, que por cierto fue el ejército más grande que alguna vez tuvo Bolívar, 9.000 hombres, y empiezan a subir la cordillera, desde Trujillo parten, suben la cordillera peruana, y al mes después de subirlo, exactamente el día 6 de agosto de 1824, se produce la gloriosa batalla de Junín, donde Simón Bolívar derrota con 9.000 hombres, aproximadamente a otros 9.000 hombres de Canterac. Sí. Esa batalla para mí siempre ha sido, vamos a decir, un misterio, no sé qué adjetivo utilizar, en el sentido de que fue sin disparo, fue pura arma blanca. Pura arma blanca. Sí. El edecán del Libertador O'Connor lo decía, que él estuvo en esa batalla. Aquí lo único que se escuchaban era los sables y los gritos. Aquí no se escuchaba más nada, algo pavoroso. Triunfa Bolívar aquí y logra que Canterac retroceda hacia el sur y coloca su cuartel general en Huamanga. Sí, pero mira, Jorge, como se ha dicho muchas veces, Bolívar era el hombre de las dificultades, porque todavía con esa situación, entonces viene una orden del Congreso allá en Bogotá, pues manipulado por Santander, de que tiene que dejar el mando. Exactamente. Entonces, síguenos contando, pues, cómo se produce eso. Bolívar triunfa en Junín, retrocede hacia el sur, hacia Huamanga, Canterac y el virrey La Serna. Bolívar, lógicamente, estaba planificando dar el golpe final. Cuando le llega el 24 de octubre, le llega la comunicación del Congreso de Colombia, que ya le prohíbe seguir dirigiendo al ejército colombiano. Imagínate tú, Bolívar queda, bueno, la iracundia toma pose de su espíritu y Bolívar dice, bueno, hace algo de verdad, se contiene de verdad, porque Bolívar eso lo afectó moralmente y dijo, bueno, me prohibieron a mí, pero no a Antonio José de Sucre. ¿Qué hace Simón Bolívar? Le entrega el ejército libertador unido al joven al futuro mariscal Sucre, se lo entrega con 29 años de edad. Le entrega el ejército y ahí es donde Sucre va a entrar a las páginas de la historia universal.
Sí. Entonces Bolívar se regresa y queda Sucre al mando de ese ejército. Sí, sí, ya Bolívar, al llegar en la orden mira, le está entregando el ejército, lo primero que hace Antonio José de Sucre es mandarle una correspondencia al realista Canterac para encontrarse ya y dar la batalla final, cosa que Canterac lo acepta. Empiezan los preparativos. Cuando viene llegando Sucre a Huamanga, Sucre llega con 5.800 hombres, porque antes habían tenido unas escaramuzas sangrientas, perdió gente, las enfermedades, el hambre y las deserciones precisamente redujeron considerablemente al Ejército Libertador Unido, que dicho entre paréntesis, ese ejército habían de todas las nacionalidades de Sudamérica, peruanos, colombianos, argentinos, incluso rusos, alemanes, irlandeses, era un ejército internacional completamente. Cosmopolitan completamente. Totalmente. Tiene 5.800 hombres reunidos. Cuando llega el ejército de Canterac, son aproximadamente 9.800 hombres. Entonces ya están dispuestos ya que va a ser en el campo, en la pampa de Quinua se llama, donde se van a encontrar ellos. El Libertador le había dicho a Sucre que utilizara el sistema defensivo. Sucre no quería utilizar porque era muy peligroso, pero aceptó la orden del Libertador. Bueno, yo voy a aceptar el defensivo. Él quería hacer un sistema ofensivo. Claro, es muy complicado explicarlo en estos momentos, pero bueno, como decimos, a regañadientes lo acepta Sucre. Sí. Pero ahora vamos a hacer una última pausa para hablar entonces de cómo fue que el mariscal Sucre le dio esa estocada final en Ayacucho al virrey La Serna, pues con su ejército al mando del general Canterac. Y bueno, seguimos hablando después de la vida de el almagrande Antonio José de Sucre. Una pausa que ya venimos, amigos.